Ya. Oye, que yo con 6 años entraba a la discoteca allá y todo el mundo, mira, Little Menor. Pero a mí me hacían mi coro, me metían dinero y toda la vaina. Yo siempre he sido movido. A mí siempre era que, ven, papá, que baile. Yo hacía de todo, bailar y de todo. Y después fue que comencé, tú me entiendes, junto eso, jala, tú sabes. Sí. A ver mis hermanos todo el tiempo en la música, tú me entiendes. Y me fui para Miami también. Allá con mi hermano hicimos una gira también que me puso como doble bol. Le abrimos a Wisin y Yandel, a Ivy Queen, a Daddy Yankee, tú sabes. Y eso fue como que ahí fue que vino la pasión de verdad, tú me entiendes, para seguir cantando. Y Para la cantar, música. para la música. Bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show. We back. We back. Ustedes saben que Estamos otra vez. estamos tratando de hacer de acostumbrarnos a tener esta sincronización de recibir varios invitados a la vez. Y en la radio vamos a tener a este compañero que le vamos a hacer la entrada ahora, a varios más, uno detrás de otro. Y ya en YouTube te verán varias entrevistas. Vamos a hacerle la entrada a nuestro compañero DJ. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi Siempre gente? activo. Corillo, activo. Esto es Floppy TV Show en cabina. Vamos a prender la vaina con Anthony J directamente desde Endavant. Saludos para él. Buenas noches, mi gente, buenas noches. Ya tú sabes, Antonio J de este lado. Aquí en Floppy TV Show estamos activos, mi gente. Ya tú sabes, la gente que están en sintonizan, actívense que vamos a prender esta vaina. ¿Qué es lo Así que que, dice? ¿qué es lo que? Tú sabes, contento y bendiciones por tu cabina, mi hermano. Gracias, Esto gracias, está amén. lindo, Gracias, tú bien, sabes. quita, loco. Me gusta, manito. No. Y sigue para adelante que estamos activos con esto. Gracias, manito. Ven, y- antes de seguir, señores, es una pastilla de esa de menta. No crean que una vaina esa que ponen a uno y que, güey, No, es una pastilla, es una pastillita. ese es para los bajabocas y la vaina. Exactamente. Anthony J, la voz melódica de Eindhoven. Algo así, tú sabes. Nosotros, ¿cómo te digo? Fluimos, tú sabes, y nosotros hacemos lo que podamos, ¿tú me entiendes? Pero no di que la madura, pero estoy ahí, gracias a Dios. Ya que tú haces parte de la familia musical de los Joe, Sí. ¿qué tiempo tú tienes en la música ya que ustedes tuvieron una pegada en San Martín? Bueno, hermano, yo tengo pile de años cantando. Yo, ¿cómo te digo? Yo comencé con mis hermanos. Bueno, ustedes conocen a Albert Joe. Sí, la historia La fue junto leyenda con que- él. y junto a mi hermano Don Quino, que una gente, tú me entiendes, que he conocido allá en Miami, también tuvo, fue uno de los finalistas allá en Factor X, allá en Madrid. ¿Tú me entiendes? Y esos fueron los pioneros que comenzaron todo. Yo era pequeño y lo escuchaba a ellos. Yo, mierda, esta gente. Y se tiraban arriba de la casa y todo el mundo se tiraba. Y yo, mierda. Y todo el mundo, métele. Y yo, chiquito, yo, concho, asustado. Y todo el mundo, pero ven acá, métele, que tú puedes. Y yo, tú sabes, todo es a su tiempo. Hasta que hubo un momento, sin embargo, ellos cantaban y yo bailaba. Ya. Oye, que yo con 6 años entraba a la discoteca allá y todo el mundo, mira, Little Menor. Pero a mí me hacían mi coro, me metían dinero y toda la vaina. Yo siempre he sido movido. A mí siempre era que, ven, papá, que baile. Yo hacía de todo, bailar y de todo. Y después fue que comencé, tú me entiendes, junto eso, jala, tú sabes. Sí. A ver mis hermanos todo el tiempo en la música, tú me entiendes. Y me fui para Miami también. Allá con mi hermano hicimos una gira también que me puso como doble bol. Le abrimos a Wisin y Yandel, a Ivy Queen, a Daddy Yankee, tú sabes. Y eso fue como que ahí fue que vino la pasión de verdad, tú me entiendes, para seguir cantando. Y Para la cantar, música. para la música, sí. Exacto. ¿Y cómo te sientes tú de saber de que ustedes son una familia de artistas y se ve la diferencia, que cada uno tiene un flow diferente? Sí, sí. No, eso es como, ¿cómo te digo? Eso es lo que pasa, que nosotros somos de San Martín. Sí. Y tenemos padres dominicanos y tenemos mucha cultura antillana, Antillana. africana, jamaiquina. Y eso está en nuestra sangre, tú sabes. Entonces, ¿cómo te digo? Hay uno que canta en inglés, otro canta más jamaiquineado. Pero eso es porque tenemos mucha cultura. Eso podemos hacer música como en español, como en inglés. Podemos hacer todo tipo de música, tú sabes. Eso no hace fácil porque tenemos toda esa cultura adentro de nosotros, tú sabes. Y ya que tú has sentido realmente el apoyo, si así se le puede decir, en la música, ya que tú has tenido invitaciones fuera de aquí, a España, Mallorca, si no tengo Sí, mala exacto. información, ¿no verdad? Sí. Mallorca, junto a tus hermanos. ¿Cómo te sientes tú del apoyo que ustedes están recibiendo que han salido fuera de Holanda?
Bueno, como te digo, me siento contento, tú sabes, porque como te digo, no estamos donde queremos estar, pero sentimos el apoyo de la gente, donde quiera que vayamos, la gente, tú sabes, no nos conocen ni que al instante, pero de que cuando escuchan nuestras canciones, sienten lo que estamos diciendo, lo que transmitimos, que eso es lo que se trata, ¿tú me entiendes? Eso fue lo que me pasó a mí. Yo desconocía totalmente de estos muchachos y cuando lo vi en la tarima el sábado pasado, yo dije, wow. Exacto, entonces eso es lo que nosotros queremos transmitir. Nosotros no nos limitamos haciendo música de un solo color. Hacemos otro tipo de música porque estamos en Europa, no estamos en República Dominicana. Otro más que lo ¿Tú dice, por entiendes? fin. Man. Entonces, pero Por fin. no solamente por eso, sino es que nosotros nos gusta hacer todo tipo de diferente música para cautivar otro tipo de también De público, de claro. público, no solamente el latino. ¿Y por qué Eindhoven, Holanda, y no España o Miami? Bueno, como te digo, toda mi familia están en Holanda, tú sabes, nosotros en verdad vivimos casi toda nuestra vida Ujú. en Estados Unidos. Entonces nosotros somos holandeses porque somos de una isla de San Martín. Entonces dijimos, concho, pero ¿por qué no probamos Europa? A ver qué pasa, tú sabes. Y llegamos, sí, cogimos nuestra luchita, tú sabes, como todo el mundo. Como siempre, Como claro. todo el mundo, como llegamos aquí, tú sabes. Y nada, gracias a Dios, chin a chin, tú sabes, comenzamos a progresar, a progresar, ¿sabes? Ujú. Entonces, de ahí dijimos, "Oye, vamos a comenzar aquí por lo menos y de ahí vamos a ver qué pasa, tú sabes. Entonces, activamos. Yo llegué y el Popi no estaba en nada. Y Popi, ¿qué es lo que es? Estoy aquí. Vamos a hacer algo, ¿no, muchachos? ¿Qué? Vamos a hacer algo. Y de ahí fue que se activó todo, tú sabes. Pero estamos haciendo lo que podamos y estamos activos todo el tiempo, ¿tú me entiendes? Persistente. Para Ok. donde queremos llegar. Ya que tú tienes un largo tiempo haciendo música y tuviste hasta un pasaje en el documental de Daddy Yankee, Sí, sí. ¿cuáles son tus opiniones? ¿Cuáles son las metas que tienes en la música? Bueno, mi hermano, como te digo, nosotros tenemos muchos años en la música. A veces es duro porque a veces uno tiene familia, tiene hijos, tú sabes. Como te digo, la música no es fácil. Tú sabes, nosotros sabemos cómo cantar en tarimas grandes como en pequeñas. Siempre tenemos los pies, En la tú sabes, tierra. en la tierra porque sabemos que, hermano, la vida es un carnaval, tú sabes, uno nunca sabe. Hoy Uno estamos nunca aquí, sabe. mañana podemos estar allá. Sí. Tú sabes. Pero seguimos persistentes, tú sabes, nosotros seguimos tirando música. Sin embargo, gente, pues ustedes siguen cantando. Sí, mano, porque eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que a nosotros nos apasiona, tú sabes. Mira, y yéndonos por ese mismo lado de lo que ustedes ya han experimentado en tarimas grandes, ¿qué consejo tú le podrías dar? O qué mensaje, mejor dicho, tú le podrías dar a los muchachos que están comenzando en este movimiento o que están en la música urbana y que ya sin haber llegado, por ejemplo, a estar en los niveles que ustedes han estado, que ya hasta en documentales de Daddy Yankee han salido y todo eso, se quieren vivir la película y cuando se le invitan a eventos demandan ciertas sumas de dinero, como que ellos son las superestrellas, sin que nadie aún lo conozca ni siquiera. No, lo que pasa es, oye, como te digo, uno tiene que darse a conocer, señores. ¿Tú me entiendes? Yo he cantado en pila de tarima. Yo estaba hace 3 meses cantando delante de 12,000 gente en Panamá. Y si a mí me invitan ahora mismo para cantar un bar, yo lo canto. ¿Por qué? Porque, mi hermano, si usted no lo conoce, usted tiene que hacer su diligencia para que la gente te conozca. Cuando usted, en verdad, usted llegue ahí, como que usted tiene que seguir igual, mi hermano, porque que la vida es así. Usted tiene que seguir chin a chin para que la gente te vea. Ok, chama, que tú estás trabajando, pero si sigue di que todo el tiempo di que no, que tú estás cotizado, usted no va a llegar, mi hermano, porque que al final, ¿cómo te digo? La gente, tu vibra, eso es lo que jala. ¿Tú Exactamente. entiendes? Si usted es humilde, papá Dios te va a bendecir siempre, mi hermano. Te estoy diciendo que nosotros tenemos pila de años cantando y nosotros nos sentimos igual que tú, igual que tú, igual que todo el mundo aquí en el movimiento, somos iguales de todos. Yeah. Y yo te puedo enseñar un litín, video y toda la cosa. Pero eso es porquería, porque yo estoy aquí. Dime. Yo te tengo una pregunta, Anthony J. Con todo este tiempo en la música, ¿cuál ha sido tu tema más que te ha propulsado en la música? Bueno, en San Martín nosotros teníamos un coro que se pegó muchísimo. ¿Tú me entiendes? Que decía así: mujeres, pónganse a bailar.
Que aquí llegan los chulo clan. Las mujeres bailan chulo clan, les cantábamos todos a gozar. Y por ahí se iba, ¿tú me entiendes? Un aplauso Y para nosotros, el- la gente, ¿tú me entiendes? Nosotros lo hicimos con ese flow. Y nosotros siempre hemos tratado de hacer cosas, tú sabes, que la gente... Que agarre. conecten, que la gente... conecten, exacto, Que tú la gente sabes. le copien. ¿Me exacto. entiendes? Nosotros podemos hacer todo tipo de música, pero nos gusta más para las mujeres, para que la gente baile, para que gocen. Buena vibra siempre. ¿Me entiendes? Y ya que a ustedes lo invitan, como tú dices, que fuiste parte al inicio de la gira, los organizadores de eventos en Holanda le dan participación a los talentos. En Holanda. ¿Cómo te digo, mi Es hermano? que la pregunta debería ser, ¿es que hay algún tipo de evento en el cual se le dé participación a los artistas en Holanda? Bueno, A los artistas urbanos, para especificar. ¿cómo te digo? Hasta ahora yo no he visto ni uno. Al final, ¿tú me entiendes? Nosotros estamos en Eindhoven y nosotros mismos que somos... Hay uno que dijo por ahí que no, que tienen que comenzar a hacer los paris ustedes. Pero nosotros tenemos ya 5 paris que hemos hecho ya. Y no hemos visto ni un Bpost, el único Floppy TV Show. Por eso nosotros vinimos desde lejos hasta 3 horas. ¿Tú me entiendes? Lo apoyamos siempre porque es real. ¿Tú entiendes? Nosotros fuimos los primeros que trajimos a Capitán a Cotilla Record. Tú sabes, sin poder, pero como quiera lo hacemos. Y pusimos a todo el mundo a cantar y Capitán bacano y tú sabes. Y después lo vi aquí también, que eso fue también, me sentí bien porque también estaba aquí también cantando Hizo su también. deal, hizo su deal. ¿Me entiendes? Hizo su deal, tú sabes. Entonces, nada, orgulloso y contento. Yo no me gané ni un peso, yo lo que perdí, pero como quiera estoy contento que los muchachos cantaron, Sí, exacto. rompimos y estábamos ahí. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que se trata, mi hermano. ¿Tú me entiendes? Ese apostar por un pensamiento y una decisión, porque al final y al cabo no llegamos a ser millonarios trabajando. Oíste, J. Cruz. Exacto, tú sabes. Es Entonces, con una idea. claro, mi hermano, y nosotros, ¿cómo te digo? Si ojalá nosotros ser más unidos. ¿Tú me entiendes? Si somos más unidos, mi hermano, nosotros llegamos oye, lejísimos. ¿tú ¿Por sabes? qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque yo entendí que todo el mundo quiere que haya unión, pero nadie se une. Exacto. No, porque es que el problema con el asunto de la unión, yo creo que es que nadie acepta ser un Robin. Sí. ¿Entiendes? Tú tienes una idea y tú se la planteas a otra persona y le dices, loco, vamos a hacer esto. Y cuando comienza el proyecto, es muy difícil que el pana entienda que el creador fuiste tú. Se llena de odio, brother, y quiere la fama que tú tienes, la quiere tener él. Sin entender que estando al lado tuyo va a tener la misma fama y la misma exposición. Claro. Siendo humilde, siendo tranquilo. Y cuando viene a ver más, porque el que está haciendo contenido y el que está pensando en hacer contenido no le da tiempo a no salir. le da tiempo a salir. Y a ti sí. Y Mira, tú no- estás en la calle, bacanería total. Nosotros- Tú nomás tienes que después ya cumplir un horario de una media hora, una hora, hacer coro, y vuelvo otra vez para la calle. Y cuando viene hasta pica más dinero porque te llaman Claro. para host, te llaman, por ejemplo, en el caso mío, para DJ y eso. Entonces, señores, Claro, por eso nosotros ¿Cómo somos, es su participación? oye, estamos abiertos a trabajar con todo el mundo, mi hermano. Cualquiera, tírenos, nosotros hacemos lo que sea, trabajamos, porque eso es lo que queremos. Tú me entiendes, que el movimiento crezca y que salga nuestra música y que se porte para afuera y para que vean de allá que aquí hay un movimiento duro. ¿Se Exacto, entiende? Pero exacto. hay que trabajar y hacer música bacana. ¿Entiendes? Señores, como le dije, cuando usted quiera ser partícipe de nuestro podcast o nuestras entrevistas, haga su puede- llamadita. puede hacerle otra llamadita y la pondremos en vivo. Aquí tenemos a nada más y nada menos que encabezado, Thinking. Tin, 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 King, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que te dice, compañero? Dile algo a la gente. Compañero. A los fanáticos de Floppy TV Show, un saludo. A los Team Lora. Saludos, Es lo que tú hermano, dices. saludos. ¿Qué es lo que Un dice? ¿Qué es lo que saludo a dice? todos los que están en la cabina, ahí, los artistas, todo el mundo. Activo, bendiciones, manito. Organizadores de eventos, todo el mundo que darle su payola porque están toditos trabajando. Tin, King, Laura está aquí ya contigo. Adivina por qué.
¿Por qué? Tú no estás aquí, manito. Tú tienes que estar aquí conmigo para que le metamos el Yo bloque. sé, porque tú sabes que eso es una vaina de lo que yo más me gusta, pero que hay ciertas cosas personales que no Ya. me dejan en la situación. Oye, de que tú estés bacano, arranca para acá, manito, porque te necesito al lado mío. Tú sabes que nosotros le metemos bien Sí, fuerte sí, el todavía bloque. hay que meter un poco al bloque. Claro. Veo la vaina fría. Tú, hay que meter óyeme, un poco oye, de bloque. óyeme, es Floppy que me está controlando, Si tú estás aquí, Floppy no me va a controlar. Oye, Lora, Dime. lo que tú dijiste de todos esos materiales es de verdad. Y el otro se quilló porque es el que se lo compra. Sin Fin Music que se lo compra. No se lo están quillando, se quilló. ¿Tú me entiendes? Loco. Loco, tú tienes que venir para acá, ven para acá. King. Pero espérate, King. Espérate, King, pero te tengo una pregunta. Ya que tú no estás dignado a venir aquí a tu cemento con la hora del King. Aquí tenemos a Anthony J, un artista de Holanda, Eindhoven. Y por ahí viene también Albert Joe y Poppy. ¿Tú tienes alguna, ya que ya quisiste llamar para saludar a la gente, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a ellos? O cualquier cosa que le quieras decir a los tigres del movimiento. Bueno, lo que yo puedo decirles es que trabajen duro, que están trabajando duro, están apoyando el proyecto, en que ellos saben que el proyecto es el futuro, Floppy TV Show, ¿tú me entiendes? Por algo ellos están ahí. Lo que yo veo mucho a Alberto siempre metido en los comentarios, reposeando a los muchachos, siempre dándole calor a los muchachos. Eso que debería hacer todo el mundo, de esa arrogancia. ¿Tú me entiendes? Todo Ya. el mundo ayudarse a todo el mundo. Ya no, ¿Entiendes? Así mismo, mi hermano. estamos activos. Es el Muchas flow. gracias, mi hermano. Señores, un aplauso para Tin TV. El Tin King, ahí. Tin King. That's el flow. Recuerden que pueden hacer su llamada, llamarnos por DM o llamarnos al WhatsApp. Muchos tienen mi número y los que no vayan al DM está ahí para que sean parte de esto. Tin King, es Floppy que me controla. Y que no, Lora, tranquilo. No llegará el tiempo. Ven para acá, Tin No, King. no llegará el tiempo de ven para acá. Ven busca para tu acá, programa, Tin ven. King, ven para acá. ¿Cómo tú ves lo que está pasando en cuanto a las invitaciones que le están haciendo al movimiento o no el movimiento, sino a la gente de Amberes? Porque movimiento tenemos nosotros aquí en Bruselas. No, como te digo, nosotros estamos agradecidos, mi hermano. Como te digo, nosotros lo que queremos a trabajar, mi hermano. ¿Tú me entiendes? Nosotros no vemos ni blanco ni negro. Nosotros nos invitan para lo que sea y nosotros estamos ahí. ¿Tú me entiendes? Porque- Otra pregunta y que es muy importante también. Pero déjalo terminar. Ya terminó. No, eso mismo, tú Ya sabes que terminó. agradecido, tú me entiendes, con todo ello. Al final nosotros hemos ido ya un par de veces allá y al final han pasado un par de percances, pero siempre vamos, tú me entiendes, activos con eso porque que al final queremos... Ahí es donde voy. ¿Cómo tú sientes la química cuando ustedes van a cantar Amber? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo te sienten los tigres? Hay ese ego, hay ese yo soy, ese no, porque yo soy más duro o yo soy fulano de tal, el que rompe aquí. ¿Cómo te sienten esa vibra? ¿Esa vibra es bacana o ustedes sienten como que hay cierta diferencia? Bueno, ¿cómo te digo, mi hermano? Porque como te digo, yo no he compartido mucho con muchos de los artistas Sí, pero que cuando tú llegas, allá. tú sientes cuando hay como ese pleitesismo de que echa para acá, mi hermano. O sea, uno lo siente porque, dime, uno está en el medio. No, uno nosotros, sabe. como te digo, nosotros llegamos y siempre sabemos que todo el mundo tiene su flow y tiene su escuadrón y todo el mundo tiene su movie, ¿tú me entiendes? Entonces, pero siempre bacanería. Tú me estás tirando paño tibio, espérate. Porque te voy a decir, yo llegué, yo no lo conocía a ustedes dos. Y tú viste como yo fui. Sí, ¿Qué es lo claro. que? Ey, Y mierda, no, echa para acá. Y ¿qué es te lo voy a que? decir, mamá, que te iba a decir eso, mi hermano, que una de las personas que más, que yo dije, wow, este chamaquito vino y sin conocernos, mi hermano, ¿qué es lo que? Y bendiciones para ti, mi hermano. Entonces, a eso Por que yo me refiero. ¿Cómo tú sientes? Porque yo no soy artista. Pero, coño, el trabajo que está bien hecho, yo lo aplaudo. No, claro. ¿Entiendes? Y yo lo valoro. Entonces, tú sabes que entre los artistas hay ese cierto ego. Por eso te hago la pregunta, porque conmigo siempre va a ser diferente, porque los tigres saben quién soy yo. Ya. Pero tú viniendo de Holanda, yo quiero saber tu experiencia, cómo tú sentiste el ambiente y el trato de los tigres. Si ellos, ok, te saludaron, pero después en su lado, o en su parte, hicieron como yo hice, loco, dame tu Instagram, que lo que, déjame ver. Coño, me gusta lo que tú estás haciendo, eso está bacano. Esa química de ustedes dos, o sea, porque
es lo que te digo, uno tiene que dejar de ser mezquino y saber Exacto. cuándo la otra persona la tiene. Claro, Que claro. eso es lo que yo hago. Yo, por ejemplo, en mi área de DJ, cuando yo veo un DJ que la tiene, digo, mierda, el tipo está pasado de liga. Claro. Porque yo no me creo Superman. Hay muchos tigres que están rompiendo y que son durísimos. Aunque yo tenga cierta trayectoria y que sea conocido y que esto y que lo otro. Pero hay tigres que las rompen y hay que darle su mérito. Claro. Independientemente de que sean nuevos talentos o nueva escuela, como también lo hay de la vieja escuela. Entonces, por eso te hago la pregunta, ¿cómo tú sentiste esa química? Porque conmigo el trato va a ser diferente. O sea, lo que tú vas a ver de ellos hacia mí y lo que tú vas a ver de los tigres de aquí hacia mí va a ser lo mismo. Porque ya hay un tiempo que nos tratamos, los tigres saben cómo soy yo como persona, cómo soy como DJ, Claro. pero ustedes son artistas, es diferente. Mm, mm. Por eso te hago la pregunta, ¿cómo tú sentiste esa química? Bueno, como te estoy O el diciendo, trato. ¿Cómo te digo? Tú sabes que nosotros somos de Eindhoven, so obvio que no va a ser y no nos vemos a cada rato. Pero, como te digo, fue bacano. Nosotros bajamos y todo el mundo, tú me entiendes. Bien, me gustó los temas que tiraron, tú sabes. Y no dije que pero como que era bacano, todo el mundo. O sea, tú que la sabes. mayoría de veces que ustedes han tenido problemas en esa cuestión de eventos son en cuestión a la organización. No tanto como la organización. La última vez que fue que llovió, tú sabes, no. Tú sabes, No hubo tiempo. cuestión de no hubo tiempo. Pero Poppy me dijo a mí que después cantaron. Sí, después, pero eso fue porque eso fue porque hicieron su diligencia, mi hermano y un panita que hablaron con, tú sabes, para. O sea, que al final pues entraba. Sí, es porque ya estaban allá y hicieron su diligencia y después todo el mundo fue. No, se no digo, montó para allá. pero a nivel de organizadores ponen su traba. Mm. De que no se puede. O sea, mareo. Ya. Mareo. No, te estoy hablando. Como el programa de antes, sin mareo. De verdad. Tú sabes, son saludos para el cosas pequeñas, cosas que pasan, tú sabes. Al final, como te digo, nosotros siempre estamos activos, ¿tú entiendes? Y estamos para hacer la buena música y para trabajar. ¿Tú Está sabes? bien, pero ustedes tienen que ser como el Yane. El Yane fue directo. Sin paño tibio. No. Sí, me no, pero me gusta el Yane. El Jane vino con El esa por Yane es dentro. bacano. No. Es que sí que tiene que ser. Él vino con esa por dentro. Él venía ya con ese lío. Regálate la muerte, bebé, No, porque Manuel. en verdad, ya no está diciendo un punto, tú sabes. Sí. Aquí Ese es su punto de vista, claro. estos dos tigres tienen pila de talento, tú sabes, pero que usen su talento más fuera de un solo sitio, tú sabes. Eso es lo único que estamos diciendo, ¿tú me entiendes? No es que no tienen talento, todos estos son duros. Está Obi White, está Falopa, Sí, está sí. Vikingo, la gente son durísimos. ¿Tú me entiendes? Pero lo que estamos diciendo, ya que están en Europa, hagan también otro tipo de música Exacto, para que puedan ganar exacto. otro tipo de público, un poquito más comercial, más para las mujeres, más que bailen. Tú sabes, Sí, solamente porque, eso. mira, uno de los problemas con lo que yo tengo con los tigres aquí es que los tigres creen que son más traperos que el de nosotros allá del patio, ¿cómo se llama? Que le gusta mucho a Foque, ayúdenme ahí. Mierda. Ese mismo. Bueno, los tigres que saben en los comentarios quién es. ¿Cómo? Kirikuru. Que lo llevó al Prudential. Carrión. Eladio Carrillo. Eladio Carrión. Los tigres creen que son más traperos que Eladio. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, Y de ahí que nosotros nos estamos enfocando. No es, ¿me está entendiendo? No es de que están haciendo mala música. porque están haciendo música para el patio. eso Y no es- estamos en el patio. Y eso es lo que estamos diciendo, que no estamos Suelten en el patio. ¿Me eso. entiendes? Porque nosotros hacemos dembow y nosotros ¿qué dijimos? Nosotros sacamos un tema en inglés que se llama Attention. ¿Por qué? Porque estamos en Europa, mi hermano. Vamos a hacer, si sabemos inglés y podemos hacerlo en inglés, vamos a hacerlo en inglés y también Brother, tiene ese aquí público. hay un estilo de música que se llama amapiano. No sé si ustedes le llegado a eso. Sí. Que eso es, Mm. óyeme, eso es el final. Ya. Dime un tigre de aquí que está haciendo eso. Mi hermano que En la fiesta que ustedes estaban cantando el sábado, la brasileña que vino después de ustedes, creo que fue, una brasileña, ella hizo un tema amapiano. ¿Cómo estaba la gente? durísimo, mi hermano, que nosotros nos ¿Entiendes? contrataron un DJ que se llama DJ Tiago para hacer algo, una colaboración con nosotros así mismo. Tienen que hacer. Porque eso es lo que está. Tienen que hacerlo, que eso ¿Tú está entiendes? bacano. Para variar la cosa, tú sabes. Y no, todo el mundo está haciendo un buen trabajo. No lo cogen a mal, señores. Lo que estamos diciendo es que vareen, porque los dembow casi, ¿cómo te digo? Suenan casi todos. Son buenos, pero Está bien, pero que duran 2 suenan casi meses y toditos ya. lo mismo. En todos los lados, no solamente aquí, también en República Dominicana. Nosotros tienen que hacer algo diferente que conecte. ¿Me entiendes? Para no ir más lejos con eso del asunto del dembow. Señores, si ustedes se fijan, el Alfa, que es un tigre que está internacional, aquí
todavía, los tigres, los DJs duros, los DJs que son los que rompen aquí en Bélica. Todavía el de único dembow que pueden del alfa es la mamá de la mamá. Para que tengan una idea de cómo van a nivel de dembow los DJs aquí. Si no es un DJ dominicano que sigue la vaina de allá, olvídense de eso. Suelten eso. Vamos a hacer música variada. Está bien, los dembow están bacanos. Hagan su dembow. Bien, sí, bacano. Pero aquí hay otro tiro de música que se meten, que son bacanos. Vamos a darle para allá. Déjense esa vaina de que ustedes no son el alfa. Ustedes no llegan ni al alfa, ni a Flow 28 llegan. Suelten eso. Ok, yo te tengo una pregunta. Tú que has tenido que has viajado tanto, en diferencia a muchos artistas que están comenzando ahora, ¿qué diferencia hay de los artistas latinos a los artistas europeos? Muy buena pregunta. Pero, ¿en qué área? Urbana. Urbana. Urbana, que es lo que estamos, es lo que estamos tratando. Urbana. ¿Cuál es la diferencia que tienen los artistas que tú ves que ya tienen cierta posición, que no lo ha logrado ningún artista de habla hispana, porque ningún artista de habla hispana está súper pegado que no sea español? ¿Cómo te digo? O sea, si estás diciendo, vamos a decir, En general. En general. Urbanamente hablando. Urbanamente hablando aquí en Europa, no. Olvídate de República Dominicana. No. República Dominicana está en otro level. Por eso te hablo de lo que están aquí, de lo que vienen ustedes, que vienen fuera de Europa, no como... Fuera de Europa no, porque están en Doven y en Holanda. Pero ellos vienen fuera. Su nicho... Bueno, su nicho de San donde- Martín, exacto. Su nicho de donde vienen es de San Martín. Entonces, ¿qué diferencia tienen los artistas caribeños? Porque ustedes son del Caribe. ¿Qué diferencia hay de los artistas caribeños a los artistas europeos? Según tú y tu experiencia en los espacios que has visitado. Ya. Bueno, por lo que yo veo, lo que pasa es que los artistas caribeños son un poquito versatile. Ujú. ¿Tú me entiendes? Tiene versatilidad. Versatilidad. Entonces, lo que pasa también aquí es también por el niche por donde la gente se va. Tú sabes, también es por donde que tú te vas. Entonces, esa es la diferencia. Tú sabes que es por el niche. Entonces, si tú tienes un niche, ellos se van por ese lado. Tú sabes, nosotros nos vamos más por el lado que agarre la gente. Sí. ¿Tú entiendes? Esa es la diferencia. Porque ellos se van por un wave y nadie lo mueve de ahí. Y nosotros no, nos vamos por todos los waves hasta que nosotros agarramos algo. ¿Y cuál es la diferencia del fanático caribeño y del fanático europeo? El fanático caribeño es a toa. Y el europeo, ¿cómo te digo? Sin embargo, yo pienso que es diferente. Yo pienso que el fanático europeo es más open y está más disponible a gastar, no a consumir, a gastar por un artista que un caribeño. Sí, pero siempre y cuando el artista sea comercial. Si el artista... No necesariamente Sí, sí, comercial, sí, sí, sí. no. Y depende, Floppy, Me- también el país. Porque en España tú vas y tú cantas, mi hermano, y es como que tú eres Daddy Yankee. ¿Tú entiendes? Aquí tú vas y es como que, ok, te hacen tu coro. ¿Y no será, ¿me no entiendes? será por Pero el dialecto, por el idioma? También, puede ser por eso también. Yo creo que no, porque voy a poner 3 ejemplos. Yo como DJ, en español, para que te vean que el idioma no tiene que ver. Si tú pones la gasolina, ¿qué pasa en una fiesta? O sea, Si tú pones suavemente, ¿qué Sí, pero pasa? esos son hitos. Permiso. Son Si hitos. tú pones suavemente, ¿qué pasa? Y si tú pones despacito, ¿qué pasa? Ya. Claro, porque esos son... Ahora, ¿cuál es el problema con la métrica de la canción? Usted tiene que buscar una frase que se quede en la mente. Y ya. Buscar, Estoy cansado de decirlo, pero nadie me hace caso. Buscar- Voy a tener yo que meterme a cantante Eso- también. Eso es lo que Buscar estamos hablando, jocosidad, comercial. jocosidad, Eso es algo jocosidad. comercial. Eso es lo único y llegamos al mismo punto, que es buscar el comercial, algo comercial. Tú sabes, no, tú puedes hacer la música que tú quieras, pero que sea comercial. Anteriormente Que la hablé, gente se le pegue. del único dembow que ponen todos los DJ en todos los sets aquí. Porque este servidor, gracias a papá Dios, es un tigre que sale a la discoteca, clandestino, tú sabes, bajo perfil, capuchado, a ver cómo tocan los otros DJ. Loco, y en todos los sets, todos los DJ, el único dembow que pone es la mamá de la mamá. ¿Por qué? Porque la gente sabe decir la mamá de la mamá. Exacto. Y hace un tiempo atrás se escuchaba mucho. No sé cómo la mata, a ti te pone la mente tan Ese- loca. El super nuevo con T de campana. Ese Atomic. Atomic, perdón, otro güey. Exactamente. ¿Entiendes?
Y es lo que digo, es una frase que se pegue. Que se pegue. La gente no va a cantar la canción completa. Si tú pones la gasolina de Daddy Yankee, tú vas a escuchar, o sea, mientras Daddy Yankee está cantando, nadie está cantando. Ahora cuando dice, dame más gasolina, todo el mundo canta dame más gasolina. Exacto. Suavemente por igual. Nadie canta lo otro, pero cuando dice suavemente, bésame, ya, Se fue abajo. ya. Claro. Yo he ido a lugares a tocar que no tienen que ver nada con latinos ni dominicanos. Y los DJ están rompiendo, matando. Y me miran como, ¿qué tú vas a hacer? Porque ya yo puse todo lo que tú puedes poner. Y a ver, saco ese tema de la cabeza. Suavemente. ¡Uah! Y le tiran, miren, y este tipo está loco, Claro. ¿Y este loco dónde lo sacaron? Papá, te voy a dar con lo que tú no estás esperando que te voy a dar. Porque tú me estás tirando todo lo nuevo, todo lo que está de moda. Yo no te puedo venir con lo mismo, porque entonces, ¿para qué me van a pagar a mí? Y es lo mismo, tú tienes que, tú sabes, buscar Tengo que buscar la manera vuelta. de conectar. Es lo que te digo. Porque si tú haces lo mismo todo el tiempo, ¿tú me ¿Para qué me entiendes? van a pagar a mí si tú sabes hacer lo mismo que yo? Exacto. ¿Entiendes? Eso es lo único, tú me entiendes. Pero después de ahí, todo el mundo está trabajando y tú me entiendes, bendiciones para todo el mundo, que están activos los muchachos. Nada, si tú tienes un mensajito, ya que tú tienes un tiempito de experiencia para esos nuevos talentos que se están emprendiendo ahora en la música, ¿cuál sería? ¿Cómo se dice en español? Pues, escúchame, mi gente, que mi español no very good. Persistencia, mi gente. ¿tú me entiendes? Insistir, persistir y nunca desistir. Exacto, tú me entiendes. Tú es algo que, wow, es mucho sacrificio, tú me entiendes. Nosotros hemos pasado por mucho, pero estamos aquí, tú entiendes. Pero al final van a ver la luz. Tú sabes. Nada, señores, esto fue un poco. Vamos a seguir aquí. Recuerden que la gente que están ahí en la radio van a seguir porque seguimos con Albert Joe y Poppy. Esto fue Jay Anthony. Floppy TV Show presenta. Muchas gracias. Bendiciones, mi gente. Vamos allá, Vamos la gente arriba, de vamos Doven arriba. activo ¿Quién que sigue? en la cabina de Floppy TV Show. Vamos allá. Estamos activos. Señores, recuerden lo que están ahí sintonizando Flow City Radio. Esto es Floppy TV Show. Y este próximo 15 está la fiesta de Fuego. Y el próximo 16 está la fiesta de Joe Veras, donde tendrá participación nuestro hermano DJ Lora. Vamos allá.